at the end of the day, when the headphones come off, I got nothing to say. Yeah, it's like my mind goes blank, cause when those headphones come off, I got nothing to say. Got 'em in a panic, don't piss your panties, I kiss the planet, guess I'm smoking Spanish with Miss Atlantic, her tits gigantic. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Portero Jugador. Y antes de presentar al invitado de hoy, como siempre, dar las gracias a MP Workout por cedernos el espacio de grabación. Y volviendo al invitado de hoy, tenemos con nosotros a Uri Santos, actual jugador de Industria Santa Coloma. Uri, bienvenido a Portero Jugador. Encantado, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero de todo, ¿cómo estás? Temporada muy complicada para ti por la lesión, ya un poco tranquilo, ya sin los partidos, aunque no estuvieses en dinámica de equipo normal. ¿Cómo lo has afrontado tú mentalmente? Pues ha sido duro, o sea, ha sido un año complicado. Al final ya son casi 7 meses desde la lesión, me he perdido más de una vuelta de la liga, más algunos partidos de Copa que hemos jugado y es complicado, o sea, es una lesión complicada. Al final son muchos meses de estar apartado, muchos meses de sentirte inútil, de no poder hacer lo que te gusta hacer, lo que llevas toda la vida haciendo. Y bueno, hay una parte que es física, obviamente, al final te lesionas físicamente, pero mentalmente es un trabajo diario, levantarte. Hay días que no te apetece entrenar, pero tienes que ir a entrenar, días que vas a sufrir y sufres, pero bueno, poco a poco ya viendo un poco la luz al final del túnel. ¿Ahora en qué fase de la recuperación te encuentras? Ahora más o menos se divide, depende del doctor fisio, te lo divide en 3-4 fases, una recuperación del cruzado, en la que nosotros nos hemos fijado. Estoy en la tercera, que ya es un poco empezar a correr bien, circuitos, tocar un poco de balón, saltar a una pierna, saltar a dos. Bueno, estos objetivos ya para la cuarta, que es empezar a entrenar solo primero y luego con el equipo y ya empezar luego a jugar. Pues claro, me da mucho la atención que dices que no es solo físicamente, sino también mentalmente. ¿Cuáles son los pilares para ti o en qué empieza esa recuperación? Ya no a nivel físico, sino también a nivel mental. A ver, desde que me pasó, sobre todo al principio mi familia, que me ayudó mucho, mi pareja y bueno, al final amigos y los compañeros. O sea, los compañeros de equipo también han estado muy cerca de mí, también el día a día he aprovechado para ir a los entrenos, recuperarme allí, y el no perder el hilo de la relación con los compañeros también creo que ha sido importante. El staff también obviamente me ha ayudado mucho y desde el primer día me puso facilidades pues en todo lo que es la recuperación, en poder ir a los entrenos, en poder recuperarme bien y eso, mantener un poco la conexión con el equipo para no estar desconectado del todo, que la gente se olvide de ti, o sea, un poco para mantenerte ahí, que no se olvide la gente. Y antes de tocar ya tus inicios y cómo empezaste en el fútbol sala, claro, intento empatizar contigo, ponerme en tu piel, y lo que tú comentabas de ver a los compañeros, estar con ellos el día a día, puede ser también un arma de doble filo, el motivarte para volver, pero también decir, ostras, son unos privilegiados y yo estoy aquí. Sí. Primero de todo, yo creo que es una lesión muy complicada y cuando no la has sufrido nunca, tú la ves complicada. O sea, me imagino que la gente que no se lesiona nunca así, con una lesión larga, lo ves y dices, buah, esto debe ser muy jodido, que te pase, pero no se es consciente de lo que es hasta que te pasa, yo creo. O sea, al menos en mi caso, siempre veía un cruzado como, buah, te pierdes muchos meses, es muy jodido, pero cuando lo vives, o sea, es duro. Realmente son muchas horas duras, muchos sacrificios, te cuesta como hacer la vida social normal, la vida deportiva, y luego con lo que dices, sí, totalmente. O sea, había entrenos que estaba contento de estar allí con ellos, pero que decía, guau, o sea, me queda tanto para hacer lo que están haciendo que te jode por dentro un poco el pensar que te queda mucho tiempo aún. Oh, y ahora sí, ¿cómo empiezas a enamorarte del fútbol sala? ¿Realmente coges pasión por una pelota o por el fútbol sala? Por una pelota, 100%. Desde pequeño, cuando ya tenía 2-3 años, empecé a jugar lo típico en casa, en el cole cuando ya pude y luego cuando ya estaba en el cole y empezamos a jugar en el equipo, pues con mis amigos era algo más social con ellos, que nos lo pasábamos muy bien, teníamos un buen equipo ahí en la escuela y de allí pues le cogí mucho cariño al fútbol sala y pues hasta el día de hoy y que dure. ¿Nunca has tenido dudas de probar fútbol 11 o algún momento has combinado? Lo probé cuando creo que tenía 11 años o 12, que acababa el cole, se acababa el equipo y no teníamos equipo y estábamos pensando si formar como cuando ya nos íbamos a la ESO, formar en el cole de la primaria. Estuve entrenando en algún equipo de fútbol 11, pero no me gustó. O sea, no, era correr mucho sin tocar el balón, entrené pues 3 o 4 veces
y no me gustó nada. O sea, yo lo veía como que dejaba de divertirme para jugar a fútbol y formamos el equipo y entonces, bueno, por suerte estuve ahí unos años más y luego ya me fui. ¿Y otros deportes los sigues? ¿De dónde tomas referencias? ¿Consumes mucho fútbol sala o eres el típico que llega a casa y dice suficiente tengo con mis entrenos y mis partidos? No consumo mucho, la verdad. O sea, sí que ahora, por ejemplo, que se están jugando las finales o si hay una final de la Champions, intento seguirlo, pero el día a día, solo los rivales si hay algo en juego o algo así, pero en el día a día tampoco lo sigo mucho, intento desconectarme. Sí que miro mucho deporte, o sea, me gusta el fútbol, pues lo sigo bastante, me gusta el básquet, pero tampoco el fútbol sala no lo sigo mucho. Que al final es un tema que debatimos muchas veces y hablamos. ¿Crees que también, hablamos de tus inicios, de cómo empiezas enamorándote por un balón, crees que ahora es muy complicado que los chavales se enamoren del fútbol sala ya a nivel de producto de poderlo consumir? Yo creo que es complicado, pero por la visibilidad que tiene el deporte en sí. O sea, no por el deporte, porque creo que es un producto muy interesante. Y si comparas un partido de fútbol con un partido de fútbol sala, haciendo como una media de lo divertidos que son, a mí el fútbol sala me parece que los partidos son más atractivos y el juego es más divertido. O sea, al final hay ocasiones cada minuto, aunque el fútbol sala esté evolucionando y cada vez se diga que hay menos juego como atractivo, divertido, es un juego mucho más entretenido para mí que el fútbol. El tema es cómo lo vendes y los intereses que hay para que esto sea vendido de una manera o de otra. Entonces el fútbol pues es un negocio muy grande y ahí sí que hay muchos intereses para que genere dinero, pero el fútbol sala yo creo que ahí pues le cuesta ir evolucionando. ¿Y crees que la situación que hay a día de hoy os ayuda a que pueda ser el fútbol sala un deporte? Yo creo que no. Yo creo, a ver, desconociendo muchas cosas a nivel pues de instituciones, gobiernos, federaciones, etcétera, yo creo que el no tener una federación propia llega a un punto que te limita. O sea, pertenecer a la Federación Española de Fútbol está muy bien, porque tienes ya algo asegurado que te va a funcionar porque ahí hay dinero, pero el no tener un interés de crecer, porque al final para la Federación Española el fútbol sala pues se mantiene, como se mantiene el fútbol playa, y ahora está creciendo el fútbol femenino, pero como se mantenía el fútbol femenino. Si tuviéramos yo creo una federación propia o una institución privada propia que tuviera más interés en hacer crecer el deporte, yo creo pues que esto evolucionaría. Y volviendo a tus inicios, ¿cuándo notas que puedes dedicarte a esto? O sea, que realmente te ves mejor que el resto o posibilidades de poder llegar a la élite. Antes realmente te llama la atención de que te vengan a buscar para ficharte las cosas en tu caso, ¿te lo imaginabas? No, cero. O sea, yo hasta que no estoy en el Barça B, más o menos cuando ya veo que voy a fichar por Industrias, nunca pensé en que me podía dedicar a esto. O sea, yo jugaba porque me gustaba y porque quería mejorar y quería jugar pues cuando fui a las cosas porque había muy buen equipo y todo, pero yo hasta que no fui mayor no pensaba en dedicarme a esto. Desconocía también que te podías ganar bien la vida, o sea que podías vivir de esto, pero una vez ya entras en la rueda de conocer el mundo del fútbol sala, conocer los equipos, etcétera, pues ahí sí que fue cuando dije, ojo que esto va en serio. Y que encima te pilla muy joven también tus experiencias en Barça B, que en ese momento dices, a lo mejor puedo perder el norte, ver que estoy cerca de la élite. Tú, sin embargo, seguiste estudiando, te has formado. ¿Qué hiciste exactamente para compaginar deporte y estudios? Sí, yo desde pequeño, o sea, lo que me han inculcado era que la educación era lo primero y que yo tenía que estudiar, y yo siempre lo he pensado así, o sea, compartía totalmente esta opinión. Y aunque estuviera en el Barça, que ya pues era una serie de sacrificios, compromisos bastante más grandes que pues estar en las cosas, era entrenar cada día, viajar, allí lo compaginé con mi carrera y me saqué los 2 años primeros cuando estaba allí y luego cuando fiché por Industrias me saqué los 2 últimos. ¿Periodismo? Periodismo. Aquí estamos. ¿Tienes intención de ejercer una vez acabe el fútbol sala? Me gustaría. O sea, no sé si como periodista exactamente, pero en el mundo de la comunicación sí, seguramente. Sí. Es mi idea de cara a un futuro. Y una vez das el salto a... Sí, nos quedamos que fichas por las cosas. ¿Cómo es entonces ese momento que te vienen a buscar? ¿Cómo se da eso? Yo creo que fue porque tenía un entrenador que, cuando estaba en mi cole, tenía un entrenador que entraba en las cosas, yo creo que era infantil o algo así, yo era cadete, y
me dijo de ir a probar, tal, había estado en la selección comarcal, las que se hacen en diciembre, y me dijeron, vale, va, pues ven. Fui allí y pues, les gusté y me ficharon, pero hasta ese momento tampoco me planteaba cómo salir de allí. Pero cuando me lo dijeron dije, guau, es la oportunidad por seguir creciendo y porque había un equipo en las Corts que era muy bueno. O sea, en esa época había un muy buen equipo y entonces dije, hostia, pues si están estos y me quieren, pues a lo mejor sí que valgo. Y a nivel de base, tú realmente comparándola ahora, Industrias es un club que de toda la vida ha tirado mucho de los chavales del filial, del juvenil, vosotros ahora mismo también. ¿Cómo ves esa comparación con la base de cuando tú estabas formándote en cadete de las Corts y demás, con la de ahora? Yo creo que es muy complicado compararlo, ¿eh? Yo creo que comparar épocas de hace ya casi 10 años o así es complicado. Yo creo que a lo mejor ahora hay más recursos, o sea, porque el tema, la cultura del jugador joven a lo mejor ahora se preocupa más por trabajar pues, aspectos físicos, que a lo mejor en nuestra época no se trabajaban tanto, pero yo creo que al final el nivel es muy parecido. O sea, el nivel que puede haber en cadete de hace 10 años cuando estábamos nosotros, ahora Industrias, Barça, las Corts aquí, pues yo creo que es parecido. Y a nivel de exigencia, cuando estás en el Barça, mentalmente, ¿cómo trabajas tú ese cambio de chip o lo que decíamos, cerca de la élite? Obviamente, las Corts es un gran equipo aquí en Cataluña, pero no es lo mismo que el Barça, es un salto más. Totalmente. O sea, totalmente. Fue el cambio de chip definitivo para yo empezar a tomarme esto mucho más en serio. O sea, cuando estaba en las Corts ya obviamente era muy serio, también estuve en la selección catalana y ya fue otro paso más, pero llegas al Barça, al final es el club seguramente más grande del mundo, llegas a una institución gigante, entrenar ahí en la ciudad deportiva, o sea, es todo a lo grande. Llegas de entrenar en las pistas de las cosas que entrenaba yo, a entrenar ahí en un pabellón, jugar por toda España, y el cambio es muy bestia. Ese año no teníamos la presión tampoco de hay que ganar algo, porque éramos un equipo muy nuevo, que al final ganamos la liga, pero no había la presión de ganar y eso yo creo que también nos ayudó mucho a todos a jugar con mucha libertad. Claro, porque el salto de la juvenil nacional a segunda española... Sí, es muy bestia. Claro, ¿cómo viviste tú realmente? O sea, el cambio a nivel futbolístico sí que lo noté mucho. El ritmo, sobre todo. O sea, el ritmo de jugar en juvenil nacional, que es muy buen ritmo, pero pasas a jugar con jugadores seniors ya, que hay muchos que son mayores que tú a nivel de edad y físico, y también a nivel de juego, ritmo de juego, sobre todo el tiempo que tardas en tomar una decisión jugando se reduce mucho cuando vas subiendo de categoría. Es lo que más noté yo cuando empecé a jugar ya a nivel segunda división. ¿Quién te llama Jordi en ese caso? No, en esa época estaba Andreu Plaza, vale, que es el año que sube al primer equipo, pero me fichó él cuando estaba aún en el filial, que no se había dado el paso, y estaba Chus, que era el manager de la sección de base, creo. ¿Te lo esperabas? No, en esa época estaba entre Industrias y cuando salió el Barça, pues Claro. al Barça. Vale. Porque en aquel momento que das el salto al Barça y ya te formas, ya ves esa profesionalidad, esa segunda división, pasaba a ser ya el Thyssen hace un par de semanas y me llama mucho la atención respecto que comentaba del Barça de este año, que es que son chavales que han estado acostumbrados a ganar o a jugar para ganar, y este año han visto que han jugado para no descender. ¿Cómo cambias tú también ese chip cuando llegas a Industrias de ver, he estado en el Barça, por mucho que dijeras que la presión no había, al final tú en el Barça estás obligado, entre comillas, a ganar, a llegar a Industrias y son objetivos distintos, ganar quizá con objetivos menores? Sí, el cambio fue radical en todo. O sea, cuando te vas del Barça, el cambio es muy bestia porque lo que tienes ahí es prácticamente lo mejor en todo. O sea, a nivel de recursos de servicios médicos, a nivel de pues, recursos para entrenar, recursos para viajar, recursos para jugar. Entonces el cambio es muy bestia. Pero ya llegas a un club que sabes dónde vas. O sea, también a nivel de resultados, lo que dices de objetivos, era un club donde, bueno, es un club que también sabes la situación en la que está a nivel de clasificación normalmente. Entonces te tienes que acostumbrar poco a poco a empezar a perder y aprender a perder en lo que es la rutina de la liga regular. ¿Es lo que más cuesta, la gestión de la derrota? Sí. A ver, yo por suerte, como tampoco llevaba muchos años en el Barça, yo creo que si llevas toda la vida en el Barça, que al final has ganado casi siempre, es más complicado porque empiezas a perder cuando tienes 20 años o 21. Yo en las Corts, la etapa de juvenil, no ganamos nada, yo creo.
quedábamos segundos, terceros, pues que ganábamos mucho, pero al final siempre perdías contra el Barça. Y en el cole pues tampoco no ganábamos mucho. O sea, no venía de ser un ganador siempre como estando en el Barça. Entonces yo creo que los 2 años en el Barça sí que fueron muy buenos porque ganamos mucho, pero... La cuestión era diferente. Claro, yo creo que el no ganar siempre ya se aprendió a perder poco a poco durante tu vida. Muchas veces tratamos el tema del ego, de quizá eso, a lo mejor jugar toda tu vida en un club top, siempre que la gente está diciendo lo bueno que eres, lo mucho que destacas, también te genera ese ego desde pequeño que lo vas arrastrando. ¿Tú crees que en tu caso te juega una mala pasada? ¿Crees que tienes mucho ego, que no? ¿Cómo lo gestionas? Yo creo que a nivel de timings, ahora lo digo con perspectiva, yo creo que me fue bastante bien como estar con mis amigos hasta los 14 años, porque ahí era pues divertirnos y no tener la presión de ganar, que si vas al Barça a lo mejor con 8 años, mentalmente a lo mejor es más difícil. Luego estuve en las COS, que ya empezábamos a ganar, pero había un grupo muy bueno también de gente que jugaba para pasárselo bien, pero para ganar. Y luego ya el Barça sí que con 18, que ya era más maduro, estaba en un punto diferente de mi vida, ya fue, sí, a saco, tenemos que ganar, es otra mentalidad. O sea, yo creo que a nivel de ego, yo no me considero una persona con mucho ego, y a lo mejor también es por eso. O sea, el ir poco a poco escalando te ayuda a ver cómo lo has ido consiguiendo poco a poco. Hoy en día a mí me da la sensación en base que los chicos van buscando siempre categoría, que la prioridad de las familias y de los chicos es esa, ¿no? Tú ves que al final los niños ya en alevín ya se mueven mucho de clubes, en infantil ya se han movido todos. Creo que antes no pasaba esto. Quizás sí que a lo mejor es bueno tener esa paciencia, jugar por disfrutar y no jugar siempre por ganar, porque al final gana uno. Sí, yo lo veo bastante así. O sea, yo veo que a lo mejor también como ha evolucionado un poco todo, la sociedad, la comunicación, las redes sociales, o sea, la gente joven ahora a lo mejor tiene un poco más de prisa en todo para llegar, no solo en el deporte, a lo mejor en el deporte sí que es un poco más exponencial, porque es como que te lleva a la fama, sobre todo el fútbol se habla pues en menor medida, y sí que a lo mejor la mentalidad de la gente más joven es quiero llegar, y a veces tienes que esperarte para llegar. Es la mentalidad que yo creo que yo tenía y que en mi época, que tampoco se hace mucho, pero bueno, ya se hace pues 10 años, sí que se tenía. Yo creo que también una de las características principales como jugador es la capacidad para asociarte, la movilidad sin balón, que son características que los entrenadores valoran mucho, pero que el espectador normalmente se fija más en el jugador que tiene uno para uno, en el portero que para mucho. ¿Cómo trabajas tú también o te sientes realmente infravalorado por el público general que te gusta el fútbol sala? Bueno, infravalorado no, pero sí que ves que se valora mucho más otras cosas, pero forma parte del deporte y de la sociedad, yo creo. O sea, el deporte, en todos los deportes se valora pues el que marca goles, no se valora al que para los goles, se valora al que marca goles, al que mete triples. O sea, es como al final lo que te da el resultado, lo que te da ganar. Y que un jugador sea de equipo, a lo mejor no te da ganar directamente, pero ayuda a que se gane. Y eso es lo que los entrenadores valoran, entiendo, y que desde fuera no se ve si tampoco tienes mucho conocimiento del juego. ¿Es realmente lo que te han pedido tus entrenadores a lo largo de tu carrera o Xavi ahora? ¿Qué es lo que te reclaman o las cualidades que quieren del único jugador? ¿Qué me reclaman? Sobre todo eso, pero es que es mi forma de jugar. O sea, no he cambiado desde que empecé un poco así en serio, he sido un jugador de equipo, siempre. O sea, ha habido épocas que he metido más goles, menos, pero siempre he sido un jugador de equipo y lo que me reclama Xavi es un poco pues, asociado al estilo de juego que tiene el equipo ahora, que es pues, la movilidad, el mover el equipo, el asociarme en corto, el tener calidad de pase. O sea, es más eso que ser determinante en los metros finales, que eso ya pues, para otros. ¿Y tú realmente en qué tipo de modelo de juego te encuentras más cómodo? ¿Qué contexto y qué entorno tiene que haber para que sea la mejor versión de Uri? Hablamos también de Industrias, que es un equipo muy joven, eres de los veteranos, yo creo, si nos podemos hacer cuenta. Sí. ¿Cómo valoras también eso de que siendo joven seas de los veteranos? A ver, es bestia porque justamente hoy estaba hablando no sé con quién del equipo y Feixas, que tiene mi edad en el Barça, es de los más jóvenes. Y yo aquí en Santa Coloma creo que soy el cuarto más veterano.
pero es el modelo que tiene el club. Al final se van jugadores cuando explotan, pues se van y vienen otros más jóvenes y más o menos funciona porque siempre estamos ahí media tabla. Pero sí, es eso. Y lo que decías del modelo de juego, pues a ver, a mí me gusta mucho jugar de 4, asociarme en corto, intentar tener movilidad para tener el balón. O sea, a mí cuando no lo tenemos pues sufro un poco más porque físicamente tampoco es mi punto fuerte, entonces cuando lo tenemos jugar en corto para buscar dualidades, atacar, sobre todo atacar. ¿Crees que se valoran mucho propuestas que son reactivas hoy en día en el fútbol sala, que cada vez se premia menos el intentar jugar bien, el tener movilidad? Jugar bien, entre comillas, pero al final jugar bien también. Tienes que jugar bien, claro. Sí, es el debate. A ver, puedes jugar bien de muchas maneras. Lo único que tú puedes tener un estilo que te guste más. Pero es el debate del fútbol sala actual. O sea, si se ataca menos, si se defiende más, si es más físico. Pero yo lo entiendo como que todo evoluciona. O sea, hace 20 años no se hacía análisis de vídeo y ahora en todos los equipos prácticamente se hace más de uno a la semana. Entonces, pues lo mismo pasa a nivel físico y eso llevará pues que habrá más choques, que costará más por regatear porque se defenderá mejor. Entonces el estilo, hay muchos estilos y hay muchas formas de jugar, pero yo creo que no hay una que esté mejor que otra. Yo prefiero jugar pues en equipo y tener el balón, pero otro te dirá que prefiere correr y otro que prefiere defender y correr. Con el tema físico que comentas que a lo mejor antes no se trabajaba tanto y tal, ¿tú has tenido que también hacer un cambio de chip de saber darle importancia a eso, como al trabajo invisible que haces tú en casa, de si te ves los vídeos, si te ves los partidos, que juegas tú, si a nivel de alimentación? Sí, obviamente esto es muy importante y yo con la lesión ahora pues le doy más importancia aún, porque ves que si te cuidas todo lo otro mucho, tienes menos riesgo de que te pase lo que me ha pasado, que al final te puede pasar igualmente, porque hay muchos factores, pero cuando te lesionas, pues dices, pues no quiero volver a pasar por esto, voy a cuidar la alimentación, el descanso, la prevención de lesiones, pues con ejercicios que te digan los preparadores físicos, fisios, eso lo valoras mucho y obviamente es muy importante en un deportista de élite. ¿Te obsesionas más ahora después de la lesión? ¿Es algo a lo que le des más vueltas? O sea, en relación de lo que podría haber hecho o de cara al futuro. Ambas. A ver, pensando en el pasado, sí lo piensas, pero tampoco lo pienso como no lo hice. O sea, si lo hubiera hecho más, me podría haber lesionado igualmente, que es lo que hablo mucho con los fisios, pero que al final son tantos factores que implican en una lesión así que no puedes decir ha sido eso. Y de cara al futuro sí, 100%. O sea, yo sé que ahora desde que vuelva a jugar hasta que me retire será diferente todo, porque ya tengo una rodilla que no es la misma, que a lo mejor funciona igual, espero que funcione igual, pero que ya no va a ser la misma, entonces tienes que cuidarla un poco más. Que otro factor también me vino a la cabeza hablando hace unas semanas con Catela, decía el tema de los desplazamientos, de cómo influía, que Jordi Torres incluso la temporada anterior les avisó de lo duro que iba a ser el calendario. ¿Lo notáis vosotros también realmente? Yo a veces, por desgracia, entro en Twitter y leo muchas críticas diciendo que los jugadores os quejáis mucho del calendario, que está todo... ¿Realmente es muy duro? ¿Ha sido muy exigente esta temporada? Yo creo, a ver, para nosotros yo creo que no tanto. O sea, nosotros al final, al no tener tampoco compromisos con las selecciones, la mayoría, no es tan duro, porque este año sí que ha habido un parón en enero, hemos ido jugando una semana, descansábamos otra, ha habido bastantes parones, pero entiendo que los de la selección sí. O sea, entiendo que viajar tanto se afecta seguro, y viajar lejos aún más. No sé cómo viajan los otros equipos, pero nosotros aquí viajando también en autobús muchas horas, al final eso tampoco ayuda. O sea, sí que el cómo viajas es importante también en el rendimiento y en no lesionarte, pero tampoco es lo mismo, tampoco es un factor que te diga ha sido eso. ¿Cómo lo hacéis vosotros a nivel de viajes? Nos han chocado también que inviertes mucho tiempo en... Sí. Bueno, tienes un negocio de pádel con Pirata. O sea, ¿inviertes mucho tiempo también en esos desplazamientos para poder invertir en tu formación o tus otros proyectos fuera del fútbol sala? Sí, aprovechamos. Somos varios que entre que algunos estudian, otros ya pues tienen otros trabajos o tienen negocios, aprovechamos. Yo aprovecho pues también aprovechando que está Pirata, que es mi socio en la empresa, muchas veces pues viajes de 9 horas y le dedicas una de sobran 8 aún, o sea que se te hace eterno, pero sí, aprovechamos para trabajar un poco y si hay algunas cosas, pues reuniones en autocar. Cuéntanos un poco cuáles son tus otros días de trabajo que tienes fuera
del fútbol sala? Pues primero de todo nosotros empezamos con Pirata, una empresa de eventos de pádel, hace ya 4 años, y llevamos 4 años organizando torneos, bueno, aquí en Cataluña sobre todo, y a lo largo de estos 4 años pues hemos ido también creciendo. Empezamos hubo como un boom del pádel, no sé si jugáis, pero hubo un boom después de la pandemia, y ahí pues cogimos a los amigos, vamos a jugar, y luego ya se hizo grande y al final pues nos salió un negocio que ahora lo vamos manteniendo y mejorando, pero que se ha consolidado un poco dentro de los muchos que hay en Barcelona. Y aparte de eso, pues tengo la suerte de poder trabajar a nivel de comunicación en Proneo Sports, una agencia de representación, y en Homa, la marca de moda, todo enfocado al fútbol sala, así que estoy todo el día ahí metido, pero bien. Aprovecho también pues eso, para desconectar un poco de lo que es el jugar a fútbol y poder pues ir poco a poco empezando mi carrera laboral. Pues volviendo un poco a nivel de producto, ahora que comentas el tema del negocio del pádel, todo el auge que ha habido en los últimos años, que antes la gente lo veía de una manera peyorativa, y yo tengo la impresión de que mucha gente que antes, obviamente a un nivel súper amateur, que se iba a hacer pachangas de fútbol sala, ahora hace partidas de pádel. ¿Qué ha tenido un deporte que el otro no lo haya tenido? A mí me gusta mucho comparar porque yo creo que el pádel es como el hermano pequeño del tenis y nosotros somos del fútbol. Y siendo el fútbol seguramente más fuerte que el tenis, el pádel ha crecido mucho. O sea, en los últimos años pues empezó World Padel Tour, ahora pues ha empezado Premier Padel, que ha comprado World Padel Tour, y tienen un circuito a nivel mundial muy bestia, con patrocinadores muy grandes, con países implicados. Al final es como una industria que ha ido creciendo, y es lo que os decía, yo creo que por intereses generales de tener una propia federación, querer que esto crezca, ver que es un deporte muy social y que aparte de los profesionales hay mucha gente que lo juega a nivel amateur, que es lo que a nosotros también nos va bien, y eso yo creo que es la principal diferencia entre el pádel y el fútbol sala. También pues imagino que ha habido responsables que han empezado a trabajar para el pádel a nivel global, pues que eran profesionales muy cualificados, que a veces pues me imagino que en el fútbol sala debe ser complicado fichar a gente buena, teniendo los recursos que tienes. Y yo creo que todo esto pues ha ayudado a que el pádel se dispare, que siga creciendo, sobre todo en España y Argentina, y el fútbol sala pues poco a poco se mantenga. Pues al final es interesante lo que dices, como que ya siendo muy joven ya estás pensando como en el futuro una vez acabes, cuando quizás realmente te quedan muchos años jugando. ¿Cuánta importancia le das realmente a hacer otra cosa, en el haberte formado, haber estudiado? ¿Tu familia cuánto apretada a nivel, bueno, ya me has dicho que era importante en casa? ¿Cómo importante también es el contexto que te haga tener los pies en el suelo, aparte de jugar en el Barça? Pues que tienes que formarte, tener algo para... A mí, o sea, no, de parte de mi familia he recibido como la idea de tienes que estudiar, pero nunca he recibido presión ninguna. O sea, cuando dije que yo quería hacer esto, me dijeron perfecto. Cuando dije quiero estudiar esto, perfecto. O sea, no he recibido ninguna presión, y a mí me va muy bien poder trabajar en esto, o sea, en otras cosas que no sea el fútbol sala, aparte de para empezar ya a tener una carrera laboral y cuando yo me retire tener un poco de currículum y no llegar a los 30, 35 años ahí, quiero empezar a trabajar aquí y no tener nada de experiencia. Me va bien como para hacer otras cosas. O sea, tengo inquietudes más allá del deporte, o sea, de jugar al fútbol sala, y eso me va muy bien pues para también conocerme a mí, aprender y pues desarrollarme un poco más a nivel laboral. Has comentado, no lo quiero pasar por alto, el tema de Proneo y de Muni, que no suele ser... Homa, perdón. Madre mía, me van a matar, tío. Bueno, desde aquí queda que salimos a patrocinadores, ¿no? El tema de Proneo y de Homa. No es habitual tampoco que los jugadores estéis con agencias de representación o con marcas a la vez. ¿Cómo nació eso y cómo se fue cociendo poco a poco? Pues yo hice un máster cuando acabé la uni, eso ya hará pues 4 años o así. Y yo tenía buena relación con el chico que estaba de comunicación entonces allí en Proneo, y le dije, hostia, mira, me gustaría hacer las prácticas, porque tenía que hacer más prácticas en el máster, y se lo pregunté y me dijo, vale, perfecto, tal, lo hacemos, y estuve allí como 1 año de prácticas o medio año, y luego ya cuando se acabaron las prácticas pues me quedé, empezó todo muy rodado y la verdad es que muy contento de estar allí, estoy muy bien con la gente, tengo mucha libertad a nivel de horarios, que es lo que me falta pues para encontrar seguramente otro trabajo.
es el problema de la flexibilidad y ahí lo tengo al 100%. Y lo de Homa nació un poco a raíz de esto. O sea, a través de esto me surgió la oportunidad de dedicar unas horas al día pues, al tema del perfil de Homa en redes y pues la gente también encantada. ¿Y qué funciones eran en el programa mientras estás haciendo prácticas? ¿Qué desarrollabas? Era más que o sea, no era tanto redes, sino era la estrategia que se seguía un poco. Más allá de los jugadores, que en ese momento tampoco tenía mucha relación con ellos, era a nivel pues, de partners que hay en la empresa, estrategia a nivel de cuándo se publican las cosas, en qué sentido se publican, era un poco más corporativo todo. ¿Y cómo ves a día de hoy el papel que pueden tener los representantes o las agencias en vosotros, en los jugadores de élite? Bastante grande. Bastante grande porque la mayoría de clubs, sí que hay algunos que sí que tienen, pero al no tener una estructura muy grande, no tienen una estrategia de scouting muy bestia, entonces se ayudan mucho los representantes para fichar a gente. Entonces ahí el papel de los agentes es importante y también el papel de los jugadores, si tú quieres fichar por algún equipo en concreto o quieres ir a jugar a algún sitio en concreto, pues te ayudan. En tu caso, has estado aquí en Industrias muchísimos años y no te has movido. ¿Te han llegado realmente ofertas? ¿Qué valoras tú que pones en la balanza para quedarte tantos años en un proyecto como es el de Industrias? La calidad de vida, sobre todo. La calidad de vida, estando en Barcelona, en mi ciudad, teniendo el grupo que hay aquí, la gente que está en el club, el proyecto que hay, que pues mayoritariamente durante toda esta época pues me ha gustado muchísimo y bueno, las condiciones obviamente de estar aquí, pero sobre todo la calidad de vida, poder estar en mi ciudad, poder estar con mi gente y es poner un poco en la balanza y buscar el equilibrio entre poder estar aquí, ganarte la vida y que seas feliz, porque al final te puedes ir por más dinero a otro sitio y ser infeliz y yo esto lo tengo que tener muy claro para irme a otro sitio y bueno, y luego puede salir bien o mal, pero... Todos los que habéis pasado de Industrias, todos siempre resaltáis lo mismo, que es el tema del grupo. Realmente tú has generado ese sentido de pertenencia a Industrias Santa Coloma, o sea, tú notas que, sí. que tienes eso generado. Yo llevo ya 6 temporadas y no había estado nunca antes, porque había estado en las Corts y en el Barça, pero yo desde que llegué ha ido como evolucionando, cada vez hay más jugadores catalanes, que al final pues esto ayuda porque te entiendes mucho. Y los que vienen de fuera, es que al cabo de nada ya son como de aquí. Entonces, eso se nota mucho. O sea, me imagino el estar en un vestuario con gente de muchas ciudades, países, y a lo mejor pues, de perfiles diferentes y debe ser más complicado. Aquí yo creo que somos muy parecidos y también con el staff que hay muy buen rollo. O sea, realmente yo creo, y todo el mundo que viene aquí lo dice, entonces yo creo que es por algo eso. ¿Cómo valoras también el papel de Xavi y el cuerpo técnico que os han aportado? A ver, muy bien. En general, aunque los resultados hayan sido los mismos más o menos, porque quedamos novenos cada temporada, yo creo que Xavi es una persona muy metódica, Xavi, Óscar y todo el staff, o sea, lo que han hecho es trasladar lo que hacían en el Barça durante muchos años, han intentado en la medida de lo posible hacerlo en Santa Coloma y sobre todo pues tener una estructura un poco mejor en todo, a nivel físico, a nivel pues, de todo lo que nos puedan ayudar, en análisis de vídeo, pues, nutrición, en todo lo que se pueda. Eso yo creo que es lo que han implementado y que se ha mejorado respecto a años anteriores. Claro, porque aquí en Industrias has estado con Óscar, has estado con Javi y con Xavi. ¿Qué te llevas de cada uno de ellos o qué han hecho para que Uri sea un mejor jugador? Óscar, sobre todo, pues confiar en mí. Óscar fue el que me fichó, me hizo debutar en Primera División y me dio muchísima confianza desde el principio. O sea, llegué aquí yo siendo un chaval de 21 años y creo que era el primer partido de Liga me pone titular contra el Pozo, que jugaba Miguelín, jugaban muchísimos y claro, yo era un chaval y estaba allí, no me lo esperaba para nada siendo el primer año. Con Javi yo creo que con lo que me quedo es de ese espíritu ganador, que yo creo que lo tienen pocos, como el que él tiene. O sea, al fin llegamos a 3 Final Fours consecutivas, un equipo como el nuestro, que bueno, que en esa época pues, estaba Drajo, Sepe, había un muy buen equipo, pero que no es fácil. O sea, cuando llevábamos 3 seguidas, creo que éramos el único que había llegado 3 veces a la Final Four de la Copa del Rey.
Y con Xavi, pues bueno, un poco volver al estilo que yo había aprendido en el Barça B y que es el que me gusta a mí realmente para jugar cuando jugamos en equipo. Y eso, pues dar un poco más de solidez al club. En todo. ¿Tú crees que esto que hablas de que os habéis quedado siempre novenos a las puertas de playoff, qué crees que hace falta como club o como plantilla para quizá dar ese paso de poder colarte en el top 8? No lo sé, si te tuviera que decir una cosa, seguramente sería el jugar mejor los partidos contra rivales de nuestro nivel, o sea, como de nuestra liga. Porque muchas veces nosotros ganamos al Barça y luego pues contra equipos que teóricamente están a nuestro nivel o están más o menos en nuestra parte de la tabla, nos dejamos puntos. Entonces ahí es donde luego llegas al final de la primera vuelta y dices, mierda, este partido perdimos en casa contra Córdoba, pero ganamos luego en el campo de Inter, en el campo del Pozo. Y eso al final es lo que te da la diferencia, porque aparte de ganar 3, le quitas a tu rival directo, que es contra el que estás luchando ahí para meterte. Porque comentábamos esto de los 3 años seguidos ahí a las puertas. El año que viene obviamente es un año muy importante para el club. Encima se espera que puedas estar desde el inicio de la temporada, 50 años. ¿Cómo la afrontáis vosotros? ¿Es algo que sois ajenos a ello o en el club también se empieza a respirar un poco ese ambiente? Se respira. O sea, desde hace años ya era como el que la temporada 24-25 era la de los 50 años. Para el Presi es algo muy importante porque al final es el club decano del fútbol sala, el más antiguo creo que de Europa, y eso es mérito suyo y pues de la gente que lo ha llevado desde el principio. Entonces para nosotros es una celebración también poder participar en esto y estar en esta temporada tan histórica. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero bueno, a ver si podemos meternos en playoff, meternos en la Copa o ganar alguna cosilla, alguna Copa Cataluña o algo. ¿Habéis hablado ya tema de objetivos o habéis dicho desconectamos, ya volveremos? Desconectamos y ya volveremos. Sí. Tu día a día, aparte de tus otros proyectos y tal, ¿eres de desconectar, de tener hobbies para hacer o realmente...? Bueno, me gusta estar mucho con mis amigos, la verdad. Intento, como por suerte estoy aquí, estoy con la gente de toda la vida, con mi novia. Si puedo, pues me escapo los fines de semana, me gusta mucho ir a la playa, estar pues tranquilo y eso, a ver, me gusta ir al cine porque mi hermana también se dedica a esto, entonces le hago un poco la pelota y comentamos pelis, pero bueno, más allá de esto, pues poca cosa. Porque hablando del 50 aniversario del club, de todo este entorno, de todo lo que se genera, ¿cómo crees que esa presión se puede gestionar? Porque obviamente hay ilusión, obviamente puede haber cierta presión. Vicente, realmente, ¿cómo trabaja con vosotros, está en el día a día? ¿Qué os refleja? ¿Qué os hace sentir? Bueno, él en el día a día tampoco está muy presente, sí que va viniendo a algunos entrenos, pero bueno, la idea suya es que defendamos el escudo a muerte lo mejor que se pueda, porque es como su idea de juego que he tenido siempre, o sea, luchar y defender no solo por el club, sino por la ciudad, porque él se siente muy identificado con Santa Coloma. Entonces es eso, y yo me imagino que el año que viene irá un poco en la misma línea. A principio de temporada, cuando nos reúna y nos haga la charla de pretemporada, irá un poco en este sentido. Supongo que le hará especial ilusión también, porque al final es una fecha muy, muy importante, 50 años son muchos, y le hará especial ilusión a ver si podemos pues eso, ganar la Copa Cataluña, que a él le encanta. Y antes, fuera de cámaras, comentábamos cuando entonces empezó a trabajarse a través de redes sociales, todo esto, que tuviste un papel un poco importante ahí. ¿Te gusta este tema? Bueno, si quieres lo dejamos correr. No. Sí, bueno, pues estuvimos con Fechas, estuvimos un año o así llevando las redes, a ver cómo se podía, porque tampoco íbamos a matarnos ahí, pero intentando mejorar un poco lo que era el club, y creo que fue la época que llegamos a 10.000 seguidores, ahora no sé en cuántos estará, pero fue el año creo que empezó Javi, o sea que se fue Óscar y empezó Javi, pues esa época, ahí con Javi, que hacíamos bromas, porque claro, él se quedó flipando cuando llegó y vio que estábamos nosotros ahí publicando fotos y todo. Ahora, ¿cómo valoras también, aparte de obviamente lo que hay en el día a día a nivel de pista, a nivel del equipo, que también se ven saltos estructurales, ¿no? Obviamente la estructura comunicativa de la industria ha mejorado. ¿Cómo es para ti también que se invierta en todo eso que no es en la pista?
A ver, yo creo que dentro de lo que es necesario para hacer crecer el deporte, el fútbol sala, una de esas cosas, y yo que también pues estoy metido en este mundillo, es la comunicación. Sí que se ha dado un paso adelante, ha mejorado mucho todo lo que se hace ahora en muchos clubs, pero para llegar pues a cotas más altas, yo creo que la inversión que se debe hacer es mucho mayor. Pero no solo a nivel de club, sino a nivel pues, de eventos, de federación, de la liga, todo. O sea, yo veo clubs a veces como llevan las redes sociales y me quedo impactado. O sea, de que en primera división de fútbol sala se lleven así. Allí, cuando veo eso, pienso que no hay nadie que se dedica a eso en el club. Bueno, también depende mucho, obviamente, de la inversión económica que haya, la estructura, Claro. hay varios factores. Y ahora ya, tocando un poco el futuro, obviamente recuperar de la lesión, volver a tener esa buena forma y ser importante para el equipo, pero ¿qué ambiciona Uri? Ya no incluso a nivel de fútbol sala, sino a nivel vital, comentamos los estudios, tu formación, si tuvieses que escribir una lista de deseos. A ver, a mí me gustaría ganar, no sé si algún título con el club, pero obviamente disputar algún playoff o alguna copa de España. Eso yo creo que es el objetivo que tengo principal a nivel deportivo aquí en el club, que espero que sean muchos años, pues estoy muy bien aquí. Y entonces, pues eso, sería disputar alguna competición así especial, porque hace muchos años que el club no lo hace y yo no lo he hecho nunca. Entonces, si me voy con él, sin hacer eso, me quedaré como con la espina clavada. Y a nivel de otros proyectos, bueno, pues sobre todo lo que es mi proyecto, que es el pádel, los torneos de pádel, pues que crezca lo máximo posible, intentar pues expandir la marca, ver como diferentes vías de negocio para intentar hacer crecer el producto. Me acuerdo que cuando vino Rafa López, nos decía como que el jugador que no piensa en su vida paralela fuera no tiene una visión real de lo que es el fútbol sala. ¿Tú también compartes un poco esa opinión y quizás por eso también te has movido muy joven en buscarte ya? Sí, yo estoy de acuerdo, 100%. O sea, al 100%. Sí que hay casos especiales en clubs concretos, donde hay jugadores que ganan bastante más dinero de lo que es la media de primera división, pero una vez se termine el fútbol sala, si no tienes nada, pues te buscas la vida, pero si tienes algo asegurado ya, al menos. O sea, no caes, y no solo a nivel laboral, económico, sino a nivel mental. Cuando dejas de jugar, cambias una rutina de 20 años prácticamente, de levantarte, entrenar, volver a casa a comer, y por la tarde si entrenas, pero si no, no haces nada. Entonces, eso es como poco a poco, si lo vas haciendo durante tu trayectoria deportiva, cuando se acaba, estás un poco más maduro y más preparado para afrontarlo, porque mentalmente yo creo que a mí me costará, me imagino que si no has hecho nada, a lo mejor el vacío es más grande. Claro, porque tú al final tienes eso, pues tienes algo paralelo, tienes esa inquietud, pero y aparte que estás bien en industrias, eres joven, pero claro, yo pienso, digo, en clubes que el salario es muy normal, esa incertidumbre cuando llega a final de temporada, no tener club, ver que el año que viene, a lo mejor en tu caso, porque aún no tienes hijos, tal. Claro, yo pienso, no sé cómo debe ser esa gestión, pero... Debe ser muy complicado, muy complicado. Yo no me lo imagino, no lo he vivido nunca, pero el estar sin equipo, que tu familia dependa de tu salario y no saber dónde vas a vivir debe ser muy complicado. O sea, me imagino, si a mí me pasara, yo lo pasaría mal, pero eso depende de cada uno ya. O sea, hay gente que supongo que lo llevará mejor y gente que peor. ¿Lo has visto en compañeros? ¿Cómo ha sido también esa gestión de ver que gente se está quedando sin contrato? No mucho, la verdad, no mucho. O sea, la mayoría de gente que se va del club es porque se va a equipos mejores, normalmente. Y los que no se van es gente que viene de fuera, que a lo mejor ya se vuelve a su país en un equipo allí, que allí ya se gana la vida. Pero yo no, casos así de cerca no conozco. Y luego a nivel de amistades, has hablado que mantienes este grupo de amigos de toda la vida. ¿Crees que es compatible también, aparte de esa competencia sana que tiene que haber un equipo, el generar amistades y llevarte...? Sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que eso también es la parte buena que hay en el club, en el grupo, que aunque obviamente pues cada uno lucha por jugar y porque quiere jugar, hay muy buen rollo entre todos, ya, o sea, nos vamos a cenar muchas veces, con algunos en concreto pues te llevas mejor, pero yo creo que en general el ambiente que hay en el grupo es brutal por eso. O sea que a pesar de la competencia que haya, te llevas bien con todo el mundo. Pues bueno, Uri, ya para ir cerrando y no te robamos más tiempo, después de esta experiencia de la lesión que has vivido,
¿Qué crees que te va a enseñar o te va a ayudar también a ser un mejor jugador? Obviamente, todo esto que comentamos de tus motivaciones y aspiraciones fuera de la pista, yo creo que te ayuda también a no estar muy rayado mentalmente. ¿Cómo te esperas volver? ¿Cómo visualizas ese momento? A ver, lo he pensado muchas veces, en el día que vuelva, pero no sé, me imagino que va a ser raro cuando durante toda la recuperación vas imaginándote pues el día que vuelva a correr. Y el día que vuelves a correr, como más o menos ya has corrido antes, es como que tampoco es tan bestia como te parece, ¿sabes? Entonces yo me imagino el día que vuelva a jugar ahora y pienso, uff, qué bonito, o sea, qué ganas tengo. Cuando ya esté entrenando con el equipo, al final me quedará muy cerca, entonces me lo imagino pues con muchas ganas, pues emocionante porque serán casi un año sin jugar un partido, que obviamente no he estado en mi vida un año sin jugar un partido desde que empecé a jugar. Y bueno, yo creo que a todos los que nos pasa esto, dudas en si vas a recuperar tu nivel, dudas un poco en cómo vas a volver, cómo va a estar la rodilla, si vas a tener miedo, pero yo creo que esto forma parte del proceso y es también trabajarlo a nivel mental para pues, perder esos miedos. Bueno, de hecho hicimos un especial con Sergio Lozano y lo comentaba, esos sentimientos del miedo de volver. En el libro que escribió también, ¿has tratado de hablar con alguien que haya vivido una situación parecida? ¿O algún profesional que te ayude? He hablado con algunos, o sea, de fútbol sala con nadie. Hablé con Sergio González, que le pasó, estuve hablando con él el día que jugamos, que él estaba acabando de operar, pero claro, él estaba por detrás mío, entonces lo tenía que ayudar un poco más yo que él a mí. Pero he hablado con algunos y depende mucho de los casos. O sea, hay gente que en 6 meses está jugando ya y hay gente, pues yo llevo 6, casi 7 y voy un poco más lento de lo normal, pero depende de la rodilla, de tu cuerpo y depende de tantas cosas que hay 1000 casos, o sea, depende de cada persona. Pues bueno, Uri, por nuestra parte, desearte Suerte. Gracias. que vaya muy bien este camino, que ojalá el 50 aniversario del club sea bueno también y agradecerte mucho por compartir un poco tu experiencia, tus inquietudes y que la gente vea que no solo hay un jugador, que hay intereses y que hay vida detrás del fútbol sala. Perfecto, sí, a mí me encanta y la verdad es que lo que hacéis está muy bien, ya lo hablábamos antes, pero poder dar visibilidad al deporte y al tipo de deportista, que hay de muchos perfiles, pero bueno, yo creo que es interesante que la gente también lo vea, así que gracias a vosotros. Pues muchas gracias, Uri. Uri Santos, en portero jugador. Got 'em in a panic, don't piss your panties. I kiss the planet.